Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 99, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 13, el estoicismo, 95, la estética. Dios ha confiado la realización y la conservación del orden perfecto del cosmos en el mundo animal a dos fuerzas igualmente infalibles, el instinto y la razón. El instinto guía infaliblemente al animal en su conservación, nutrición y reproducción, y, en general, en el cuidado de sí mismo en orden a los fines de su supervivencia. Por otro lado, la razón es la fuerza infalible que garantiza la armonía del hombre consigo mismo y con la naturaleza en general. La ética de los estoicos es sustancialmente una teoría del uso práctico de la razón, esto es, del uso de la razón en orden a establecer la armonía entre la naturaleza y el hombre. Según Zenón, el fin del hombre es el acuerdo consigo mismo, esto es, la vida, según una razón única y armoniosa. Cleantes añadió al acuerdo consigo mismo el acuerdo con la naturaleza, y por esto definió el fin del hombre como la vida conforme a la naturaleza. Y Crisipo expresó la misma cosa, diciendo, vivir de manera conforme a la experiencia de los sucesos naturales. Pero parece que ya Zenón había adoptado la fórmula del vivir conforme a la naturaleza. E indudablemente, esta es la máxima fundamental de la ética estoica. Por naturaleza, Cleantes entendía la naturaleza universal. Crisipo no sólo la naturaleza universal, sino también la humana, que es parte de la universal. Para todos los estoicos, la naturaleza es de orden racional, perfecto y necesario, que es el destino o Dios mismo. Por eso Cleantes oraba así: conducidme, oh Júpiter, y tú, oh destino, donde me tenéis destinado, y os serviré sin vacilación, pues, aunque no quisiera, os tendría que seguir igualmente como tonto. Ahora bien, la acción que se presenta conforme al orden racional es el deber. La ética estoica es, pues, fundamentalmente una ética del deber, y la noción del deber como conformidad o conveniencia de la acción humana al orden racional viene a ser, por primera vez en los estoicos, la noción fundamental de la ética. En efecto, ni la ética platónica ni la aristotélica hacen referencia al orden racional del todo, asumiendo como su fundamento la primera, la noción de la justicia, la segunda, la de la felicidad. La noción de deber no aparecía en su ámbito y dominaba en ella la noción de virtud como camino para realizar la justicia o la felicidad. Los estoicos llaman deber, dice Diógenes Laercio, a aquello cuya elección puede ser razonablemente justificada. De las acciones realizadas por instinto, algunas son debidas u obligatorias, otras contrarias al deber, otras ni debidas ni contrarias al deber. Son acciones debidas aquellas que la razón aconseja efectuar, como honrar a los padres, a los hermanos, a la patria e ir de acuerdo con los amigos. Son contrarias al deber aquellas que la razón aconseja no hacer. Ni debidas ni contrarias al deber son aquellas que la razón ni aconseja ni prohíbe, como levantar una pajita, tener una pluma, etc. Como dice Cicerón, los estoicos distinguían el deber recto, que es perfecto y absoluto, y no puede darse más que en el sabio, y los deberes intermedios, que son comunes a todos, y muchas veces se realizan solo con la ayuda de una buena índole y de cierta instrucción. Este predominio de la noción del deber conduce a los estoicos a una de las doctrinas típicas de su ética, la justificabilidad del suicidio, pues cuando las condiciones contrarias al cumplimiento del deber prevalecen sobre las favorables, el sabio tiene el deber de abandonar la vida aunque se halle en el colmo de la felicidad. Sabemos que muchos maestros de la Estoa siguieron este precepto, que en realidad no es sino la consecuencia de su noción del deber. Sin embargo, el deber no es el bien. El bien comienza a existir cuando se repite y se consolida la elección aconsejada por el deber, manteniendo siempre su conformidad con la naturaleza hasta llegar a ser en el hombre una disposición uniforme y constante, es decir, una virtud. La virtud es verdaderamente el único bien.
pero solamente lo es del sabio, o sea, de quien es capaz del deber recto y se identifica con la sabiduría misma, ya que no es posible sin el conocimiento del orden cósmico con el que se adecúa y conforma el sabio. La virtud puede tener nombres muy diversos según los dominios a los que se refiere. La prudencia se dirige a los objetivos del hombre, la templanza a los impulsos, la fortaleza a los obstáculos, la justicia a la distribución de los bienes. Pero en realidad es una sola, y la posee toda entera solo quien sabe entender y cumplir el deber, o sea, únicamente el sabio. Entre la virtud y el vicio no hay término medio. Así como un pedazo de madera es recto o torcido, sin posibilidades intermedias, de la misma manera el hombre es justo o injusto, y no puede ser justo o injusto solo parcialmente. Y de hecho, quien posee la recta razón, esto es, el sabio, lo hace todo bien y virtuosamente, mientras que quien carece de la recta razón, el necio, todo lo hace mal y de modo vicioso. Y puesto que lo contrario de la razón es la locura, el hombre que no es sabio es un loco. Es un loco, de la misma manera que quien está sumergido en el agua, aunque esté un poco debajo de la superficie, no puede respirar como si estuviera en unas aguas profundas. Así, el que quiere alcanzar la virtud, pero no es virtuoso, no es menos miserable que quien está más alejado de ella. La virtud es el único bien, en sentido absoluto, pues ella sola es la que constituye la realización, en el hombre, del orden racional del mundo. Este principio llevó a los estoicos a formular otra doctrina típica de su ética, la de las cosas indiferentes. Si la virtud es el único bien, solo se pueden llamar con propiedades bienes, la sabiduría, la prudencia, la justicia, etc., y males sus contrarios. Pero no son ni bienes ni males las cosas que no constituyen virtud, como la vida, la salud, el placer, la belleza, la riqueza, la gloria, etc., y sus contrarios. Por lo tanto, estas cosas son indiferentes. No obstante, en el dominio de estas cosas indiferentes, algunas son dignas de preferencia o de elección, como la vida, la salud, la belleza, la riqueza, etc., pero otras no, como sus contrarios. Existen, pues, además de los bienes, las virtudes. Otras cosas que no son bienes, pero que también son dignas de preferencia, y, para indicar el conjunto de los bienes y de estas cosas, los estoicos emplearon la palabra valor. Valor es, pues, toda contribución a una vida conforme a la razón, o en general, lo que es digno de elección. Con esta noción de valor, hacía su ingreso en la ética, un concepto que había de tener gran importancia en la historia de esta disciplina. Forma parte integrante de la ética estoica la negación total del valor de la emoción. Esta negación no tiene parte alguna en la economía general del cosmos, que ha provisto de manera perfecta a la conservación y al bien de los seres vivientes, dotando a los animales de instinto y al hombre de razón. En cambio, las emociones no son provocadas por fuerzas o situaciones naturales. Las opiniones o juicios dictados por ligereza y por ello mismo fenómenos de necedad y de ignorancia consistentes en juzgar saber lo que no se sabe. Los estoicos distinguían 4 emociones fundamentales, a las cuales reducían todas las demás: 2 que tenían origen en los bienes presuntos o supuestos, el deseo de los bienes futuros y la alegría de los bienes presentes. Otras 2 que tenían origen en los males supuestos, el temor de los males futuros y la aflicción de los males presentes. A 3 de estas emociones, concretamente al deseo, a la alegría y al temor, hacían corresponder 3 estados normales propios del sabio, o sea, respectivamente, la voluntad, la alegría y la precaución, que son estados de calma y de equilibrio racional. En cambio, ningún estado normal corresponde en el sabio a lo que es la aflicción para el necio. En efecto, para él no existen males de los que deba dolerse, pues conoce la perfección del universo. Por consiguiente, las emociones son enfermedades verdaderas y propiamente tales, que afectan al necio, pero de las que el sabio está inmune. La condición del sabio es, pues, la indiferencia a toda emoción, la apatía. El orden racional del mundo, al dirigir la vida de cada hombre, dirige también la vida de la comunidad humana.
Lo que se llama justicia es la acción en esta comunidad de la misma razón divina. La ley que se inspira en la razón divina es la ley natural de la comunidad humana, una ley superior a las reconocidas por los diversos pueblos de la tierra, perfecta y por lo mismo no susceptible de correcciones o mejoras. Cicerón, en una página famosa, expresaba así el concepto de esta ley. Existe ciertamente una ley verdadera, la recta razón conforme a la naturaleza, difundida entre todos, constante, eterna, que con su mandato invita al deber y con su prohibición aparta del engaño. Una ley así no puede ser distinta en Roma o en Atenas, ni hoy o mañana, sino que como única, eterna e inmutable ley, gobernará a todos los pueblos y en todos los tiempos, y en todo tiempo. Estos conceptos constituyeron y constituyen la base de la teoría del derecho natural, que durante muchos siglos ha sido el fundamento de toda doctrina del Estado. Si es única la ley que gobierna la humanidad, también lo es la comunidad humana. El hombre que se acomoda a la ley es ciudadano del mundo, cosmopolita, y dirige las acciones según el querer de la naturaleza, con arreglo al cual se gobierna todo el mundo. Por eso el sabio no pertenece a esta o aquella nación, sino a la ciudad universal, de la que son conciudadanos todos los hombres. En esta ciudad no existen libres y esclavos, sino que todos son libres. Para los estoicos, la única esclavitud es la del necio, por cuanto no se determina en conformidad con aquella ley que es la misma naturaleza suya y del mundo. La esclavitud impuesta por el hombre sobre el hombre no es para los estoicos más que perversidad.